¿Qué tal, amados hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga y estamos como siempre listos, preparados para nuestra lectura del día de hoy, la lectura del libro de Números. Vamos a continuar con el capítulo 21 y es aquí donde el pueblo de Israel se acerca cada vez más a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Recordemos que aquella generación pasada, esa generación que pecó contra el Señor, que no le creyó, que protestó contra el Señor, ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos ya habían muerto y los que estaban en ese momento eran los hijos de ellos, ¿sí? La descendencia de aquel pueblo. Entonces veamos que nos dice el versículo 1 del capítulo 1, dice así. El rey de Arad ataca a Israel. Ese es el título en la versión Reina Valera de 1960. Dice el versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Bueno, ahora sí va a ser bastante importante, bastante útil que podamos ver en el mapa cuál es ese trayecto que está haciendo el pueblo de Israel. Vamos a ver en el mapa, ahí lo tenemos en pantalla. Sí, veamos que el pueblo estaba en el capítulo anterior, estaban en Cades Barnea. Y entonces partieron, y ahí donde nos dice el monte Hor, que era por donde está el pueblo de Horma, pues ahí se encontró con este rey cananeo, un rey cananeo. Veamos las flechas rojas, es el trayecto que el pueblo de Israel tendría que recorrer hasta llegar a la tierra prometida. Veamos más hacia arriba, más hacia el norte, la tierra de Canaán. Toda esa tierra de Canaán era la tierra prometida. En ese momento se llamaba Canaán, y ahí estaban pues los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, bueno, bastantes ciudades. Entonces el pueblo de Israel tenía la promesa de parte de Dios de ir a poseer toda esa tierra. Y bueno, este rey, el rey de Arad, se enteró que los israelitas iban a ir hacia Canaán, entonces los encontró en el monte de Hor y empezó a hacer batalla contra ellos. Y los israelitas hicieron lo que siempre debieron hacer: hablar con el Señor, orar. Y los israelitas dijeron: Señor, si tú nos entregas en nuestras manos, si tú nos das la victoria de esta batalla, nosotros destruiremos todas sus ciudades, todas las ciudades de Canaán. ¿Y por qué, hermanos, la tierra de Canaán? ¿Qué habían hecho estos cananeos? Esos cananeos en realidad eran bastante pecadores. Recordemos allá en el libro de Génesis, habíamos visto que Dios le dice a Abraham, cuando Abraham estaba en la tierra del amorreo, del cananeo, del gergeseo, le dice: yo voy a dar a tu pueblo toda esta tierra, pero todavía no han llegado al colmo de su pecado. Cuando lleguen al colmo de su pecado, entonces yo los voy a entregar a ustedes esta tierra. ¿Sí? Eso hemos visto en el libro de Génesis. Vámonos por un momento para recordar ese capítulo. Génesis capítulo 15, versículo... vamos a versículo 15. Bueno, en realidad esto podríamos leerlo desde el versículo 1, pero para no hacer más largo, para tratar de ser concisos, pues vamos a leer desde el versículo 15.
le dice el Señor a Abraham, cuando Abraham estaba en la tierra del amorreo, en la tierra del cananeo, le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, ¿no? En esa tierra del cananeo, del amorreo, del gergeseo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que cuando los cananeos, cuando toda esa región de los cananeos, de los amorreos, pues llegaron al colmo de su pecado, así muy similar a lo que era Sodoma y Gomorra, pues el Señor trajo su juicio para con ese pueblo. ¿Y cuál era su juicio? Pues que los israelitas entrarían a destruir las ciudades de ellos. Así como destruyó Sodoma y Gomorra por su pecado, pues así también Dios estaba pues listo para destruir a toda esa región por el pecado. Esto, hermanos, nos está hablando que realmente el Señor aborrece al pecado. Y cuando hay pecado en algún lugar, ese lugar va a ser realmente destruido. Algo que debemos también entender es que esta tierra era la tierra prometida para el pueblo de Dios. Pero algo similar sucede con este planeta Tierra, con el planeta Tierra, con todo este mundo. Sucede que cuando los transgresores de este planeta lleguen al colmo, entonces empezará el juicio de Dios. Y el Señor destruirá también. Dice el apóstol Pedro que a través del fuego va a destruir las cosas materiales, todos los elementos, todas las obras que trabajaba el hombre. El Señor destruirá todo cuando la población mundial llegue al colmo de su pecado. Pero no destruirá todavía el planeta, sino que la regenerará, ¿sí? La volverá a hacer. Y entonces el pueblo de Dios es quien va a gobernar, y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, el tiempo del milenio, cuando el pueblo de Dios reina juntamente con Cristo en este planeta. Entonces, el pueblo de Dios poseerá la tierra por heredad, así como los israelitas poseyeron la tierra de Canaán como heredad. ¿Sí se entiende la comparación? Entonces, pues ahí están pues los israelitas yendo de camino hacia la tierra de Canaán. Muy bien, entonces continuamos con las escrituras. Vamos a volver al libro de Números, capítulo 21. Dice el verso 4. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Sí? Ellos estaban yendo en cierta dirección para rodear la tierra de Edom, porque los edomitas no les dejaron pasar a los israelitas. ¿Sí? Los edomitas, recordemos, que son los descendientes de Esaú. ¿Sí? Esaú no le deja pasar a Jacob, a pesar de que era su hermano. Ahí está. Entonces, dice, se desanimó el pueblo por el camino. Ahí estaban los israelitas caminando por el desierto, saliendo del monte de Jor, y se desaniman. Se desaniman. Ven que el trayecto es como, incierto, porque ellos no creían realmente, no confiaban en Dios. Y cuando alguien no confía en Dios, pues no sabe qué es lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Pero el que confía en Dios, descansa en él. Y entonces, dice el verso 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pues estaban hablando del maná. Recordemos también que en el capítulo anterior que el Señor les proveyó de agua.
Claro, tenían entonces provisión de agua y tenían provisión de comida con el maná, pero ellos se quejaban y decían, ya, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, en este lugar no tenemos nada. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, realmente debemos depositarnos en sus manos, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Porque si bien en este mundo vamos a tener aflicción, en este mundo sufrimos por causa de la palabra del Señor, pero hay una promesa más adelante, hay una tierra prometida, la ciudad celestial. Entonces sí, hay algo más grande para aquellos que realmente le creen al Señor. Y nosotros debemos descansar en esa promesa, a pesar de las situaciones que estemos viviendo en esta vida. Hay una promesa grande para aquellos que hacen la voluntad de Dios, para aquellos que obedecen a Cristo. Recordemos el libro de Hebreos capítulo 10, verso 36. Nos dice que es necesario que perseveremos para que después de haber hecho la voluntad de Dios, recibamos la promesa. Bueno, de todas formas, este pueblo fue decayendo en su fe, dudó de Dios y el Señor se enojó. Dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¡Wow! Ahí estaban las serpientes ardientes y mordían al pueblo. Estas serpientes traían muerte. ¿Sabe qué representan las serpientes? Representa el pecado. ¿Sí? ¿Recuerda a Satanás, la serpiente antigua? Representa el pecado. Y este pecado muerde a aquellos del pueblo de Dios que no confían en Dios, que dudan de Dios. El pecado produce muerte. Entonces, ¿qué pasa en el verso 7? Dice que el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es algo tan interesante, hermanos, porque hay una serpiente de bronce que Moisés hizo como el Señor le mandó. El bronce por lo general representa juicio, ¿sí? Generalmente todo lo que nos habla de bronce pues representa o tiene mucho que ver con el juicio de Dios. Y Moisés hizo esta serpiente de bronce y lo puso sobre un asta. Ahí vemos aquí en el fondo pues una representación, ¿sí? Ahí estaba Moisés con la serpiente de bronce. Y dice que cualquiera que era mordido por la serpiente miraba a la serpiente de bronce y pues sanaba y vivía. Hermanos, esta es una figura y sombra de lo que había de venir con el Mesías, el Señor Jesús. Pues el Señor Jesús fue como esa serpiente que estaba crucificado. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús cargó nuestro pecado. Sí, cuando el Señor Jesús estaba crucificado, el Señor cargó con nuestro pecado, pagó por nuestro pecado. Dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. Y ahí está, el Señor Jesús fue levantado en aquella cruz para que esta historia de amor y de redención sea conocida en todo el mundo. Para que todo aquel alrededor del planeta, todo aquel que ponga su mirada en Cristo, sane de su pecado y viva.
¿Se da cuenta? Qué interesante que el Señor ya estaba dando un mensaje tan importante al pueblo de Dios. Y por supuesto ahora también nosotros podemos entender. Así que si nuestra mirada está puesta en Cristo, entonces vamos a poder sanar de nuestro pecado, esas mordidas de la serpiente antigua que es Satanás, que a través del pecado quiere hacernos morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, ahí está, nuestra mirada tiene que estar fijamente puesta en el Señor Jesús. Y cuando decimos que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no es simplemente mirar un dibujo o una imagen. No, nos referimos a prestar atención a todo lo que hace nuestro Señor Jesús. Obedecer al Señor Jesús. Todo lo que Él habla es verdadero. Y todo lo que Él dice debe ser obedecido. Así es como honramos a Cristo. Así es como seguimos las pisadas del Maestro. De esa manera tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien, entonces continuamos con el versículo 10. Nos dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Bueno, aquí tenemos varias locaciones. Vamos a hacer algo, vamos a configurar el mapa para poder ver las escrituras mientras vemos el mapa. Nos va a ser, nos va a ser un tanto más fácil poder entender. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la pantalla dividida. A la izquierda las escrituras y a la derecha nuestro mapa. ¿Sí? Bueno, recordemos que estaba ahí en el monte Hor, y de ahí partieron a Obot y acamparon en Ije-Abarim. ¿Sí? Ije-Abarim, no sé si se alcanza a ver. Vamos a hacer algo aquí, más cerca. Bueno, ahí está. Ije-Abarim. Ahí es donde acamparon. Se dan cuenta que falta muy poco para llegar a Jericó. ¿Sí? Dice entonces, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de ahí y acamparon en el valle de Seret. Ahí también tenemos ya el lugar de Seret, que está bastante cerca de Ije-Abarim. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón. Es decir, se fueron más hacia el norte. Podemos ver, ahí están en el otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo. Toda esa parte era ocupado por los amorreos. Dice porque Arnón es límite entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en límite de Moab. Ar, también conocido como Aroer, sí, fue ahí donde el Señor estaba con los israelitas. Y algo muy interesante es que nos dice que hay un libro, ¿no? Hay un libro, dice el libro de las batallas de Jehová. Tal parece que había un libro donde se escribieron las batallas, ¿no? Las luchas de los israelitas, donde el Señor les dio la victoria. Bueno,
Este es en realidad un libro perdido, se dice, es un libro perdido. No hay este libro. Si alguno busca en internet, hay todo tipo de cosas. Yo le sugiero que no crea que alguno de ellos es verdadero. Así que es un libro perdido. Entonces dice el verso 16. De allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Bueno, ellos fueron caminando y llegaron a un pozo. Este pozo, pues fue algo muy valioso para los israelitas, porque estaban en el desierto y de pronto encuentran un pozo de agua. Y entonces, dice el verso 17, cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Bien, entonces ahí los israelitas estaban tan alegres que cantaron este cántico. Señor, gracias por este pozo. En otras palabras, ¿no? Ese pozo seguramente habían construido pues los que antiguamente habitaban esa región. Dice el verso 21, ¿no? Estamos viendo ahí las escrituras en el lado izquierdo. Dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Yahaza y peleó contra Israel. Bueno, no tenemos el detalle en este mapa. Sin embargo, vamos a ver en otro mapa. De pronto tenemos algo más claro. Estaban a punto ellos de entrar a Jericó. En eso se encontraron con Sehón, que era también un rey. Y este rey los retó a pelear contra los israelitas. Dice: y peleó contra Israel y lo hirió Israel a filo de espada. Y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. Bueno, aquí vemos dónde era Arnón. Ya habíamos visto, ¿verdad? Que era aproximadamente por donde leemos Rabá, ¿sí? Rabá o Abel Keramim, y hasta Jaboc. Bueno, Jaboc era un río que desembocaba del río Jordán. Y bueno, todo eso, vamos a decir prácticamente todo lo que está coloreado de verde, era el territorio de este rey Sehón. Y los israelitas pelearon contra él y ganaron la batalla. Tomó esta tierra, dice, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Bueno, los amonitas están más al norte. Dice: y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Quemos era el dios de Moab, ¿no?
Dice, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sejón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Bueno, todo esto es el relato de las guerras que ocurría entre Moab, el rey de Moab, y el rey Sejón, que tenían antes una disputa. Sejón vencía a los moabitas, pero ahora Sejón fue derrotado por los israelitas. En otras palabras, el Señor les dio una victoria bastante grande, porque este Sejón era un rey bastante poderoso. Los israelitas estaban viniendo apenas del desierto. Sin embargo, sin tener esa preparación o esas armas, el Señor les dio la victoria. Y continuamos con otra batalla más, ¿sí? Israel derrota a Og de Basán. Dice el verso 31. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. Ya Israel estaba empezando a vencer, a conquistar la tierra. Dice, también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Bueno, vamos a ver, ya habían conquistado todo esto que estamos viendo de color verde, ¿sí? Pero ahora se estaban yendo más hacia el norte, donde estaba Og, el rey de Basán. Todo lo que está hacia arriba rosado, ¿sí? De color rosado. Y pelearon en Edrei. Ahí está el mapa. Edrei. ¿Y qué pasó? Dice, salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. ¿Qué les parece, hermanos, esa palabra? Cuando el Señor dice, no tengas miedo, Moisés, porque ya te he dado la victoria. Ve a la batalla, y yo te voy a dar la victoria, así como venciste a Sejón, rey de los amorreos. Y claro, con esa confianza, con ese respaldo del Señor, pues Moisés y los israelitas subieron a Edrei e hirieron a él, a Og, el rey de Basán, y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno. Y se apoderaron de su tierra. Ahí está, todo lo que después llegó a ser la tribu de Manasés, ¿sí? Todo lo verde es lo que llegó a ser la tribu de Gad. Y lo que está más arriba, la tribu de Manasés, ¿sí? Ahí, bueno, estas fueron las primeras victorias de los israelitas, pues porque ellos empezaron, sí, a obedecer, aunque hemos visto que también tenían ciertas rencillas, ciertas dudas en algunos momentos, pero en estas batallas realmente fueron a pelear y el Señor les dio la victoria. No importaba si los israelitas no tenían armas, si no tenían las protecciones que tenían sus enemigos. Si el Señor da la victoria, pues no importa, nada más. Así también, hermanos, nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe. Si el Señor nos dice algo en su palabra, debemos obedecerlo, porque el Señor está respaldando su palabra. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí el libro de Números, capítulo 21. Hemos terminado este capítulo. Unas batallas interesantes de los israelitas. Y además hemos visto el tema de la serpiente de bronce, que es tan importante en nuestra vida, que nos exhorta, ¿verdad?, a poner la mirada en nuestro Señor Jesús. Bien, hermanos, entonces esperando como siempre que haya sido de bendición, que se haya podido entender, que los mapas también hayan estado lo mejor posible, pues lo más claro posible para usted. Pues me despido. Hasta el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.